Buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Hoy, ahora, después de comer, eh, ahora es el tiempo de sueño, ¿no? Pueden escuchar esta palabra con atención, de verdad. Aunque esta palabra es para los servidores, pero eh, esta palabra es importante para todos. En algún país se predicó muy bien, porque dice que los servidores eh, crecieron mucho de su fe. Por eso en algún país se predicó muy bien, eh, una iglesia creció mucho. Por eso en México también hay que predicar más, se necesita más iglesia, la iglesia tiene que crecer más. Por eso, para que se predique bien en México, los servidores son muy importantes. Por eso, en futuro yo pienso que en su iglesia los pastores quieren aprender más con ustedes. ¿Es verdad? Por eso hoy con el tema la actitud adecuada del siervo ante Dios, vamos a aprender por qué nosotros tenemos que servir, por qué nuestra obra es muy importante, qué se requiere para ser buen siervo. Vamos a aprender. Primero, con oración, vamos a iniciar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos tu obra. Aunque nosotros somos muy débiles, pero Dios nos ha permitido tu obra. Aunque Jesucristo vendrá muy pronto, pero todavía en este mundo hay muchas almas perdidas. Dios quiere que más almas perdidas reciban la salvación a través de los salvos. Ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio a más almas perdidas. Los servidores son muy importantes. Esté con ellos para que ellos puedan ser utilizados por Dios preciosamente. Ayudarlos para que ellos conozcan más acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la voluntad de Dios. Hoy queremos aprender cuál es la actitud adecuada de los siervos. Abre nuestros corazones para que podamos escuchar esta palabra con atención. Confiamos todo en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primera palabra, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Nuevo Testamento, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, 13. Nuevo Testamento, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, 13, ya lo tienen. Los que tienen Biblia pueden buscar, pero a veces no necesitan buscar. Vamos a leer juntos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor.
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Primero, nuestros ministerios que hemos recibido por Dios son de Dios. Nosotros recibimos nuestro ministerio por Dios. Dios nos dio nuestro trabajo. Tenemos que saber. Por ejemplo, el presidente de México les dio un trabajo. Ese trabajo es muy precioso, ¿verdad? Pero Dios es más alto, más poderoso, ¿verdad? Por eso tenemos que saber que nosotros recibimos nuestro trabajo por Dios, tal como dijo esta palabra. Esta palabra el apóstol Pablo escribió. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Antes de recibir la salvación, Pablo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Él perseguía a los cristianos. Él llevaba a los cristianos a la cárcel. Él cometió mucho pecado, ¿verdad? Pero antes de conocer a Dios correctamente, él lo hizo. Pero aunque él no recibió la salvación, él era muy fiel. Él era muy fiel. Por eso Dios lo sabía. Por eso Dios le encomendó la obra del Señor. Por eso Pablo se hizo el apóstol, ¿verdad? Primero él recibió la salvación y después él se convirtió en el apóstol. Antes de recibir la salvación, él no era apóstol, pero después de recibir la salvación, él fue utilizado por Dios como apóstol. ¿Por qué él fue utilizado por Dios preciosamente? Porque la Biblia dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Después queremos aprender acerca de la fidelidad. Pero nosotros tenemos que saber, Dios nos permitió nuestro trabajo, tal como dijo esta palabra. Al fin del año, el pastor les pide algún trabajo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Hermano, próximo año usted puede trabajar como servidor de varones. Hermana, usted puede trabajar como servidora de mujeres. Hermano, usted próximo año puede servir en la escuela de dominical. Algún pastor les pide así, al fin del año. Por eso, si algún hermano lo acepta, él puede servir como servidor de varones, de madres, de jóvenes, de coro, de célula, ¿verdad? Aunque su pastor les pide algún trabajo, pero nosotros tenemos que saber, Dios nos permitió nuestro trabajo, ¿sí? ¿Verdad? Por eso, si nosotros
podemos pensar que nuestro trabajo fue dado por Dios. Nosotros podemos trabajar más, ¿sí, verdad? Por eso, primero tenemos que saber. La Biblia Colosenses, capítulo 4, versículo, no necesitan buscar, Colosenses, capítulo 4, versículo 17 dice, decid a Arquipo, mirad que culpas el ministerio que recibiste en el Señor. Yo pienso que en la iglesia de Colosenses había un servidor, se llama Arquipo. Apóstol Pablo le dijo así, cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No solamente Arquipo recibió su trabajo en el Señor, sino también nosotros también recibimos nuestro trabajo en el Señor. Para organizar nuevo servidor de siguiente año, el pastor ora a Dios mucho. Por eso, pastor les pide. Por eso, nosotros podemos pensar que Dios nos permitió nuestro trabajo. ¿Sí, verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11, 12, leamos juntos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo, ¿quién es Él? Dios, el Señor. El Señor constituyó, nos permitió nuestro trabajo, apóstoles, profetas. Ahora no hay apóstoles ni profetas en la iglesia, pero hay evangelistas y pastores maestros en la iglesia. Aunque el título de algún ministerio no está escrito en la Biblia, por ejemplo, el servidor de varones, el servidor de mujeres, el servidor de jóvenes, el servidor de cada célula, no hay nombre, no está escrito en la Biblia, pero aunque su título no está escrito en la Biblia, pero Dios nos permitió todo servicio, de verdad, como evangelistas, pastores y maestros. Así que nosotros tenemos que saber, Dios edifica su iglesia a través de los trabajadores, porque la Biblia dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar la iglesia se necesitan los trabajadores. Sin trabajadores, Dios es poderoso, pero Dios quiere edificar su iglesia a través de los trabajadores, ¿de verdad? Por eso, antes yo he explicado una vez a los servidores. Los servidores, ¿quiénes son los servidores en la iglesia? ¿Recuerdan? Por ejemplo, en el edificio, ¿qué hay para sostener el techo? ¿Qué hay? Columnas, ¿verdad? Por ejemplo, no hay columna, ¿qué va a pasar? Se derrumba, ¿sí o no? En el edificio, las columnas son muy importantes
para sostener el techo, ¿verdad? Si no hay columnas, ya, el techo ya cae, ¿verdad? Los servidores son como las columnas para el edificio. Si no hay servidores, la iglesia no puede crecer más. No solamente el pastor es importante, sino también los servidores son muy importantes. Por eso yo pienso que en futuro necesitamos aprender más con los servidores siervos. Muy importante. Por ejemplo, puede ver la palabra de Dios. Yo con varios versículos yo quiero explicarles por qué Dios levantó a los servidores. Números capítulo 3 versículo 10 dice: y constituirá a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Aarón era su sumo sacerdote, sus hijos son sacerdotes, ¿verdad? La Biblia dice, Dios constituyó a Aarón y a sus hijos. Sí, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11 dice también: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios dijo esta palabra. ¿Quién levantó a Saúl por rey? Dios. Dios ha puesto a Saúl por rey. Pero cuando el rey Saúl no obedeció, Dios estaba triste, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículo 22 también: quitado les levantó por rey a David. Cuando el rey Saúl no obedeció, en lugar de el rey Saúl, Dios levantó a David por rey, porque David obedeció bien. Dios levantó a David. Otra palabra, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24. Leamos juntos. Ahora pues vive Jehová, quien me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Después de morir David, Dios ha puesto a Salomón. Dios lo hizo. Hebreos capítulo 3, versículo 12, leamos juntos: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hace 2000 años Jesús vino al mundo. Él era un profeta también. Él era Salvador. ¿A quién lo constituyó? La Biblia dice: Dios constituyó a Jesús. También Moisés salvó a los israelitas de Egipto. ¿Quién le mandó? Dios le mandó a Egipto. La Biblia dice, Hechos capítulo 7, versículo 37, leamos juntos: Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará
el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis. En este versículo, profeta significa Jesucristo. El Señor levantará profeta. Y Marcos 3:14, y estableció a 12 que para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Quién estableció a 12 discípulos? Jesús estableció a 12 discípulos. Hechos capítulo 13, versículo 12, leamos juntos. Ministrando estos al Señor y ayunando dio el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bernabé y Saulo predicaban el Evangelio juntos. ¿Quién les permitió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Éxodo capítulo 31, versículo 6, leamos juntos. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliva, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aholiab ya trabajaba para hacer el tabernáculo. También a Aholiab Dios ha puesto. Aholiab. Y Dios puso a unos apóstoles, profetas, maestros, ¿de verdad? Primera de Corintios 12, 28. Por eso, nuestro trabajo, Dios nos permitió. Nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros estamos trabajando con Dios. Por eso, nuestra obra es más importante que todo el mundo. Por eso, tenemos que aprender cómo nosotros tenemos que servir a Dios, con Dios también. Los servidores son muy importantes. Vamos a aprender Éxodo 18, 21, 21, 22. Leamos juntos. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centena, de 50 y de 10. En la época de Antiguo Testamento, en el desierto, los israelitas vivían en el desierto por 40 años. Aunque Moisés guiaba a los israelitas, él no podía hacer todo. Se necesitaban los ayudantes. Por eso en el desierto había jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Quiénes son jefes de millares? Ellos tienen soldados, 1000 soldados, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Los jefes de centenas tienen, ¿sí, verdad? 100 soldados. Los jefes de 50 tienen 50 soldados. Los jefes de 10 tienen 10 soldados. Ellos son líderes. Los servidores son como líderes para servir a los hermanos. A veces, como los servidores tienen que trabajar como líderes. ¿Por qué? Por medio de mostrar buen ejemplo a otros hermanos, los servidores tienen que hacer para que otros hermanos
sigan al Señor continuamente, ¿de verdad? Por eso, aunque los servidores son los siervos, pero ellos tienen el rol de líderes. Por eso, yo era soldado en Corea por muchos años. Por eso, el líder de ejército es muy importante para guiar a los soldados. Por ejemplo, el líder comete el pecado, es perezoso, no ayuda. Los soldados ya no obedecen. Por eso, los servidores son muy importantes. Por ejemplo, en el desierto, los jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, juzgaron todo asunto pequeño. Porque Moisés no podía hacer todo. El pastor no puede hacer todo. Él tiene que predicar la palabra de Dios. Él tiene que dar el seminario. Él necesita tener consulta con nuevas personas. Él tiene que orar más. Por eso, para que él pueda trabajar con atención, los servidores tienen que ayudar trabajando su obra, ¿verdad? Eso. Y también los servidores tienen la influencia sobre otros hermanos. Por ejemplo, vamos a aprender por medio del rey. Un rey se llama, aquí, la Biblia dice Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28, 29, 30. Leamos juntos. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bedel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. En la época del Antiguo Testamento, el rey Salomón permitió que los israelitas adoraran a ídolos, ¿verdad? Porque él tenía muchas concubinas y reinas. Ellas eran las gentiles. Ellas no creyeron en Dios, sino ellos creyeron en los ídolos. Él no tenía que casarse con ella, pero él lo obedeció. Él se casó con muchas concubinas, con reinas, quienes eran las gentiles. Por eso, después primero el rey Salomón obedeció bien la palabra de Dios. Pero después de envejecer, sus esposas le tentaron, como rey Salomón, ¿me ama? Así. Si me ama, por favor, ayúdame. Vamos a adorar a mi ídolo. Primero, el rey Salomón no permitió. No debemos adorar a ídolos, sino debemos adorar a Dios. Pero su esposa lloró. Salomón, ayúdame, no me ama.
Salomón ya se movió su corazón. Por eso permitió que los israelitas adoraran a ídolos. Por eso los israelitas adoraron a ídolos. Dios se enojó. Por eso después de morir el rey Salomón, en Israel se dividió en dos, norte Israel, sur Judá. Después de dividir después de que Israel se dividió, Jeroboam se convirtió en el rey de norte Israel. Pero el templo de Dios había en Judá, Jerusalén. Ellos, los israelitas de norte de Israel, tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Pero el rey Jeroboam no permitió. No vaya. Aquí, en Betel, en Dan, yo hice un ídolo. Él hizo un ídolo con, aquí la Biblia dice, con becerro de oro. No es Dios, pero el rey, eres el líder de Israel, eres muy importante. Él tenía que obedecer la palabra de Dios para que los israelitas obedecieran la palabra de Dios. Pero aunque él era rey, no obedeció. Por eso todos los israelitas no obedecieron. El rey de Israel tenía mucha influencia sobre los israelitas. No solamente él, los siervos, servidores, aunque ellos tienen que servir a los hermanos, tienen que saber que ellos tienen mucha influencia sobre otros hermanos. Por ejemplo, en el retiro de verano, ya más o menos 150 personas ya asistieron. Ellos ya están escuchando bien la palabra del seminario. Ellos, espero que todos ellos reciban la salvación. ¿Sí, verdad? Después de retiro, ellos quieren asistir a la iglesia. Tienen que aprender la Biblia. Quieren llevar la vida cristiana continuamente. Ellos tienen que aprender la vida cristiana correctamente. Aunque ellos ya tienen que obedecer la palabra de Dios, primero ellos ven cómo los cristianos quienes recibieron la salvación antes llevan la vida cristiana. Primero ellos ven a algún hermano. Algún hermano es servidor. Alguna hermana es servidora. Los salvos recientes casi no saben cómo llevan la vida cristiana. No saben. Por eso los hermanos quienes recibieron la salvación antes tienen que ayudar, tienen que enseñar por medio de su vida, ¿de verdad? Porque los salvos recientes no solamente escuchan la palabra de Dios, sino también ven cómo otros hermanos llevan la vida cristiana. Por eso, si otros hermanos no asisten a la iglesia bien, los salvos recientes no asisten a la iglesia bien. Si los hermanos no leen la Biblia bien, otros hermanos recientes no leen la Biblia bien. Si los hermanos no oran a Dios bien, otros hermanos no oran a Dios bien.
Si los hermanos no predican a Dios, no predican el Evangelio a las almas perdidas, otros hermanos no predican. ¿Por qué? No saben cómo llevan la vida cristiana. Nada más ellos saben a través de la vida de los hermanos. Por eso nosotros siempre tenemos que pensar que otros salvos recientes ven su vida cristiana, ¿sí? ¿Verdad? Por eso tenemos que saber. Por eso la Biblia dice, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, 3. Leamos juntos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La grey, en este versículo, ¿qué significa la grey? Los hermanos, ¿sí o no? Aquí, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando nosotros servimos a Dios, a los hermanos, esta palabra es muy importante, voluntariamente, aunque Dios no les pide algo, pero los servidores tienen que saber qué tienen que hacer. Por ejemplo, el servidor de varón, ¿qué tiene que hacer? Él anuncia después de palabra. Él necesita acompañar a su pastor para predicación. Él tiene que cuidar a los varones, ¿de verdad? Él tiene su trabajo. Por eso, a veces el pastor no puede pedir todo. Aunque él no está, todo trabajo en la iglesia tiene que ser sistematizado. Según su título de su ministerio, tiene que trabajar. Si no hay sistema de la iglesia acerca de los servidores, siempre el pastor tiene que pedir. Hermano, hermano, hágalo esto. Hermana, haga esto. Por eso, si no el pastor no puede hacer algo. ¿Sí, verdad? Habría problema. Por eso, es importante trabajar voluntariamente. Sino siendo ejemplos de la grey. Hay que mostrar buen ejemplo a los hermanos para seguir al Señor, para que ellos se sigan al Señor. Aunque no piden a algunos hermanos por fuerza, pero si los servidores muestran buen ejemplo a otros hermanos ya pueden seguir. ¿De verdad? ¿Por qué tenemos que servir? Vamos a aprender. Ahora, el tiempo pasó pasó mucho. ¿Por qué nosotros tenemos que servir? Vamos a aprender. Salmos capítulo 116, versículo 12, leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
los salvos ya recibieron la salvación por la sangre de Jesucristo, ¿sí o no? Todos ustedes, espero que todos ustedes recibieron la salvación por la sangre de Jesucristo, 100%. Recibieron la bendición de Dios. No es todo después de recibir la salvación. La salvación, después de recibir la salvación, nuestra vida cristiana comienza nuevamente. Después de recibir la salvación, los cristianos tienen que llevar la vida cristiana continuamente para recibir más recompensa, ¿verdad? Por eso los cristianos pueden recibir la gloria eterna en el cielo. Primero los cristianos recibieron la salvación. Después ellos entran en el cielo. En el cielo ellos recibirán la gloria eterna. Por eso las cosas que Dios permitió a los cristianos son dos cosas: la gloria, la salvación y la gloria eterna. Por eso, después de recibir la salvación, los cristianos tienen que pagar por la gracia del Señor, tal como digo esta palabra. Como los hijos tienen que pagar por la gracia de sus padres. Sus padres cuidaban a los niños, ganaban dinero para la vida de sus hijos. Sus padres llevaron al hospital a sus hijos. Por eso después sus hijos también ayudan a sus padres, ¿sí o no? Sus hijos ayudan a sus padres después de crecer más, ¿sí o no? En México igual, sus hijos ayudan. Ante Dios también, porque Dios murió, Jesucristo murió por nosotros, nos dio la bendición de Dios. Por eso nosotros tenemos que pagar por la gracia del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, leamos juntos. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías era el rey de Judea. Él ya estuvo enfermo, pero él oró a Dios, por eso Dios le ayudó, él se sanó, él vivió 15 años más, aunque él estaba enfermo. Dios le ayudó, pero después de sanarse, él se olvidó de la gracia de Dios. Y él era orgulloso. Él no pagó por la ayuda de Dios. Por eso la Biblia dice, vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. A Dios también, los cristianos tienen que pagar por la gracia de Dios a través de servicio con nuestro cuerpo. Tenemos que pagar. Pero si nosotros pagamos por la gracia del Señor, en el cielo Dios nos recompensará según nuestra obra. Aunque nosotros trabajamos mucho en este mundo, pero en el cielo Dios nos recompensará según nuestra obra. Por eso, aunque nosotros servimos mucho, no se preocupen, porque en el cielo Dios recompensará según nuestra obra.
Efesios capítulo 2, versículo 10. Leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. En este versículo, ella significa las buenas obras. Los salvos son creados para buenas obras, para buenas obras. Antes de recibir cuando nosotros recibimos la salvación, ¿por la fe o por la obra? Nosotros por la fe recibimos la salvación, ¿sí o no? No se necesita la obra para recibir la salvación. Pero para vida cristiana, para llevar la vida cristiana, se necesita buena obra. Un servicio es buena obra, la predicación es buena obra. Se necesita buena obra después de recibir la salvación. Y primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada cristiano es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Por eso Jesucristo ordena a cada miembro de la iglesia quién es cada cristiano. Por eso, para obedecer la palabra de Dios, cada cristiano tiene que permanecer en la iglesia. Como cada miembro del cuerpo tiene su trabajo, por ejemplo, con la mano, ¿qué hacemos? Comemos. Sin mano es muy difícil para comer. ¿Cuál es la función del pie? Caminar. Hay que caminar, ¿verdad? Sin pie no puede caminar. La boca, ¿qué hace? Puede hablar. Por eso cada miembro del cuerpo tiene su trabajo. También en la iglesia, cada cristiano tiene su trabajo. Por eso, según el don que ha recibido por Dios, tenemos que servir. Leamos juntos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Hay que buscar cuál es su don que han recibido por Dios. ¿Cuál es su don? ¿Cómo podemos buscar cuál es nuestro don? ¿Cómo podemos buscar? La Biblia dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Conforme a medida de la fe, nosotros tenemos que servir a Dios. ¿Cuál es nuestra medida de la fe? ¿Cuál es nuestro don que hemos recibido? ¿Cómo podemos saber? Por ejemplo, algún hermano le gusta cantar alabanza. Eso es su don que ha recibido. A algún hermano le gusta limpiar baño. Eso es su don de Dios. A algún hermano le gusta enseñar a los niños en la escuela de dominica. Eso es su don de Dios. Por eso, algún hermano le gusta manejar. Manejar es su don de Dios, de verdad. Por eso, no se preocupe, aunque otros hermanos trabajan más
Y algunos otros hermanos no se preocupan. Una hermana, ¿ah? Alguien canta alabanza y enseña a los niños, trabaja mucho. Yo quiero también, yo quiero cantar alabanza en el coro. Yo quiero enseñar a los niños. Quiere trabajar mucho, pero no trabaja conforme a su medida de la fe. No es correcto, no es correcto. Si los servidores, los hermanos, no trabajan conforme a su medida de la fe, habría problema. No es correcto ante Dios. Por eso, con gusto, tenemos que servir con gozo, con alegría. Es mejor, de verdad. Por eso, no necesita trabajar lo que no puede hacer. Pues hay que trabajar conforme a su don que recibió por Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, leamos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesucristo padeció, ¿sí, verdad?, por nosotros en la carne. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En este versículo, los hermanos quienes padecieron no cometen el pecado. Por eso nosotros tenemos que servir más en la iglesia. Aunque algún hermano está muy ocupado por varios servicios, no necesitan quejarse. En la iglesia algún hermano tiene mucho trabajo, ¿sí o no? Entre ustedes, ¿cuántos servicios trabajo? Algún hermano tiene nada más uno, pero algún hermano tiene 2, 3. Si tiene mucho, no puede, necesita pedir a su pastor. Pero si es posible, puede trabajar más. Porque si ustedes trabajan más en el cielo, pueden recibir más recompensa. Por eso podemos trabajar con buen corazón. ¿Quién comete el pecado? ¿Quién comete el pecado? Los que tienen mucho tiempo cometen el pecado. Piensan en otra cosa. Los que tienen mucho pecado piensan en otra cosa. ¿Cómo cometemos? Por ejemplo, el rey David se quedó. Antes, él siempre ya acompañaba a sus soldados para guerra. Pero cuando él cometió el pecado, él se quedó en su palacio. No fue a la guerra. Y él durmió en el día. Y se levantó muy tarde y vio a una mujer que se bañaba. Por eso él durmió con ella. Para esconder su pecado, él cometió homicidio también. Por eso nosotros, si es posible, necesitamos trabajar más. Hay que trabajar más. Es muy necesario. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar? Leamos juntos, Juan 5:17, leamos juntos. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar? Porque la Biblia dice, mi Padre, Dios está trabajando.
¿De qué Dios está trabajando ahora? Dios está salvando a las almas perdidas por medio de la predicación. Por eso nosotros también tenemos que trabajar. Después de que Jesús venga por segunda vez, no podemos trabajar más. Por eso ahora tenemos que trabajar con todo el corazón. Jeremías capítulo 8, versículo 20, leamos juntos. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Los israelitas dijeron esta palabra. En la siega hay que cosechar, pero si los labradores no cosechan, ya se quedan los trigos. Ahora hay muchas almas perdidas en México, muy grande. Hay muchos habitantes, ¿sí o no? Todavía. Pero hay que llenar este edificio, ¿sí o no? Después hay que llenar el edificio. Muchas almas. ¿Ya? Yo estoy viviendo en Oaxaca. Yo, mientras estoy andando, ¿de qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? En plaza, yo a veces voy para comprar algo. Mucha gente ya va a plaza para comprar. Yo, ¿en qué? Yo estoy pensando, porque ellos se compran para comprar algo, ellos ya vino a la plaza, pero espero que todos ellos asistan a nuestra iglesia. Pero muy difícil, porque por falta de los trabajadores. ¿Sí? Con los servidores tenemos que predicar el Evangelio a todos ellos, pero por falta de trabajadores todavía muchas personas no escucharon el seminario, no recibieron la salvación. Por eso la Biblia dice, nosotros no hemos sido salvos, no hemos sido salvos. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12, versículo 4. Éxodo capítulo 12, versículo 4. Si no tienen la Biblia, yo leo. Éxodo capítulo 12, versículo 4, yo leo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. ¿Quién es la hermana suya de Moisés? ¿Quién es? Hermana carnal de Moisés, mayor. Miriam, ¿sí o no? Miriam. Miriam, cuando Moisés ya estuvo en el río, ya podría morir, pero su hermana Miriam lo miraba, que iba a pasar, lo miraba. Pero al final, la hija de rey de Egipto ya lo salvó. Y ella fue a la hija de rey de Egipto y aconsejó por Moisés. Por eso la mamá de Moisés cuidaba a Moisés. La Biblia dice, se puso a lo lejos. Miriam ya observó a Moisés qué iba a pasar.
Cuando la hija de Egipto ya salvó a Moisés, ella fue a la hija de Egipto y por Moisés ella aconsejó para ver lo que le aconteciera, para ver. Nosotros también tenemos que checar si nuevas almas perdidas, como escuchan la palabra de Dios. Tenemos que checar, ¿sí, verdad? Y tenemos que ayudar. Ahora, ya el tiempo pasó un poco. Primero, para descansar un poco, vamos a escuchar esta alabanza. Una iglesia de Corea, se llama Iglesia de Gwangju, el coro cantó esta alabanza. Por eso alguna hermana de nuestra iglesia ya tradujo. Vamos a ver, vamos a escuchar esta alabanza. ¿Cantaron bien? Vamos a aplaudir. Viviremos con el Señor para siempre. ¿Quieren vivir con el Señor para siempre en el cielo? Pero muy pronto, ese tiempo vendrá. Pero tenemos que trabajar más, ¿verdad? Vamos a aprender continuamente. Esto es importante.
¿Qué actitud debemos tener al servir? Hay muchas cosas, pero pienso que no sé, faltaría el tiempo, por eso primero yo quería explicarles acerca de este tema, fiel. Antes yo varias yo predicado acerca de a los siervos, pero siempre yo he explicado acerca de este tema, fiel. Pienso que para servir a los hermanos, para servir a Dios, este tema es muy importante, muy importante. Fidelidad, fiel. Yo ya puse en varias lenguas, fidelidad en coreano o 충성, en letra de China también se escribió. El significado del diccionario de fidelidad es sinceridad que nace del corazón, devoción a la nación, al rey, con todo el cuerpo y la mente. El significado de la fidelidad. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios, ¿sí o no? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo. Tenemos que dedicarnos a Dios, de verdad. Esto es el significado de la fidelidad. Con todo corazón, a Dios, porque somos servidores de Dios, a Dios. Y según la letra de China, vamos a aprender el significado de la fidelidad. Primero, esta letra significa centro. Esto significa corazón. Esto significa palabra. Esto significa cumplir. Esto es la letra china. Se llama 충성 en coreano, pero en español fidelidad, fidelidad, 충성. Fidelidad, la fidelidad a Dios es muy importante. Para servir a Dios se requiere la fidelidad. Yo pienso que primero se requiere la fidelidad a Dios, a Dios. Por eso Pablo era fiel, por eso Dios lo eligió por apóstol. Era fiel, era fiel. Él era perseguidor, blasfemo e injuriador antes de recibir la salvación. Él era fiel, aunque él no recibió la salvación. También después de recibir la salvación, se requiere la fidelidad a Dios para servir a los hermanos. Por eso, 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, leamos juntos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos servidores, somos administradores, somos siervos. Se requiere fiel, fiel. ¿De verdad? Por eso, el trabajo de la iglesia es más importante que otro trabajo en el mundo. Por eso se necesita la fidelidad para cumplir la obra del Señor. Las hermanas cocinan. Para cocinar con fidelidad hay que cocinar. Si las hermanas cocinan con fidelidad, la comida sería muy rica, muy rica. Por eso los hermanos pueden comer más, ¿de verdad? Los hermanos quienes manejan camioneta también necesitan manejar con fidelidad.
pueden llegar a algún lugar con seguridad. El coro también necesita cantar alabanza con fidelidad. Otros hermanos pueden escuchar la palabra de Dios con el corazón abierto. ¿Sí, verdad? También Lucas capítulo 10, versículo 26 al 27, leamos juntos. Él le dijo que está escrito en la ley, como ley. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, podemos ser fieles a Dios. Como Jacob amó a ¿quién? Jacob amó a ¿quién? Su esposa Raquel. Por eso él trabajó por Raquel por 7 años para casarse con ella, pero la Biblia dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque él la amaba. 7 años él trabajó por Raquel, pero porque le amaba, por eso 7 años pasaron muy rápido, porque le amaba. Nosotros también, si nosotros amamos a Dios, el tiempo pasa muy rápido. Nuestro trabajo no es difícil, por el amor de Dios, ¿verdad? Bien. Y Mateo 24, 45, 46. Leamos juntos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Con fidelidad, el siervo podrá distribuir alimentos a las personas de ese lugar. Hay que levantarse temprano. También los siervos tienen que ser diligentes y fieles, ¿verdad? Para servir a los hermanos. Si no son fieles, si los siervos no son fieles, fácilmente pueden trabajar su obra más o menos y abandonar la obra del Señor fácilmente. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Si nosotros hacemos la obra del Señor con fidelidad, el Señor nos recompensará después. Proverbios 25, versículo 13. Los hermanos de Teciutlán llegaron. ¿Cuántos son? ¿Pueden leer? Por favor. Ustedes ahora, gracias. Ustedes ahora, sed. Cuando los labradores tienen sed, ellos quieren tomar el agua fría, ¿sí o no? Después de tomar agua fría, la sed desaparecerá. El siervo fiel sería así a su dueño. Cuando el dueño le encomienda un trabajo,
Él lo cumple bien. Por eso su dueño está muy contento. El siervo fiel sería así al Señor. El siervo fiel trabaja bien y cumple bien con fidelidad. Y el Señor está contento y feliz. ¿De verdad? Salmos 101, versículo 6, leamos juntos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. David quería que los siervos fieles le sirvieran. David escribió esta palabra. Dios también quiere que los servidores trabajen con la fidelidad. Y los trabajadores de Dios eran completamente fieles a Dios, como Moisés, Caleb, Abraham, Daniel. Y Daniel y sus amigos ya fueron fieles a Dios, guardaron su fe hasta la muerte. Aquí, Daniel 3:18, leamos juntos. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Los tres amigos de Daniel iban a morir porque ellos no querían adorar a ídolos. Por eso ellos fueron echados al horno de fuego, realmente. Pero Dios estaba con ellos. Aunque ellos eran tres, pero dentro del horno de fuego, ¿cuántas personas estaban? 4 personas. Dios estaba con ellos. ¿Sí, verdad? Los tres amigos de Daniel guardaron su fe hasta la muerte. Hasta la muerte. La Biblia dice, tres amigos dijeron esta palabra. Si Dios no ayuda, ellos no quisieron adorar a ídolos. Hasta la muerte. Tres amigos de Daniel eran fieles, guardaron su fe. Los cristianos tienen que ser fieles hasta la muerte. Podrían morir. Después de morir, los cristianos ¿a dónde irán? Pueden ir al cielo temprano. Sí, sí o no, de verdad. Por eso no se preocupen. Por eso Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios dijo a la iglesia de Esmirna. Los cristianos, en la época de iglesia primitiva, muchos cristianos murieron, ¿sí o no? Pero ahora no mueren. A veces alguien nos amenaza, ¿verdad? En algún lugar. Si no pagan dinero, corta. Pero no se preocupen. La Biblia dice, Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Los gentiles no pueden matar nuestra alma. Sí, aunque nosotros morimos, podemos entrar en el cielo rápido. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nada más tenemos que temer a Dios. Por eso, hasta la muerte
hay que ser fieles. Por eso, a través de la vida, los 12 apóstoles, nosotros podemos aprender la fidelidad hasta la muerte. Los 12 discípulos apóstoles eran Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote, él entregó a Jesús, ¿verdad? Todos ellos martiriaron, todos. Pedro fue martirizado en una cruz mientras predicaba el Evangelio en Roma. Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, también predicó el Evangelio y fue martirizado al ser decapitado por el rey Herodes. Hijo de Alfeo, antes él, Santiago, hijo de Zebedeo, el hijo de Alfeo. Él vivió cayendo desde lo alto del tiempo, pero luego fue martirizado al ser golpeado con un garrote y decapitado. Tomás fue martirizado al ser apuñalado con una lanza mientras predicaba el Evangelio. Bartolomé, mientras predicaba el Evangelio en Armenia, fue martirizado y se le desprendió toda la piel. Mateo, publicano, sufrió el martirio por una herida de espada en Etiopía. Apóstol Juan fue frito en aceite hirviendo, pero sobrevivió y fue exiliado a la isla de Patmos, donde más tarde escribió el libro del Apocalipsis y murió. Simón, él fue crucificado y fue martirizado mientras predicaba el Evangelio en Inglaterra. Los cristianos guardaron su fe hasta la muerte. Ellos murieron en la cruz quemándose por el fuego. Ellos murieron por los leones, pero ellos guardaron su fe hasta el final. Por eso, la fidelidad es muy importante, hasta la muerte. Jeremías capítulo 48, versículo 10, leamos juntos. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo con fidelidad, habrá problema a otros hermanos. Por eso otros hermanos tendrían el problema en su corazón. Por ejemplo, si algún hermano no maneja bien con fidelidad, otros hermanos tendrán problema. ¿Sí, verdad? Por eso Gálatas 5, 22, 23, leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu Santo serían así: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando los cristianos llevan la vida cristiana bien, pueden llevar estos frutos. Entre los frutos del Espíritu Santo, los cristianos pueden llevar el fruto de la fe. Según de la fe, los cristianos pueden ser fieles.
Por eso, cuando los cristianos permanezcan en la iglesia, pueden ser fieles, pueden servir a los hermanos con fidelidad. Por eso, para ser fiel, los cristianos, los servidores, los siervos, tienen que permanecer en la iglesia para llevar fruto de fidelidad. Por eso, los que llevan el fruto de la fidelidad asisten a la iglesia sin falta. Hay varias razones para llevar la vida cristiana, ¿sí? ¿Verdad? Algunos hermanos casi sin falta asisten a la iglesia domingo. Ante Dios, nosotros podemos pensar que eres fiel, ¿sí o no? Fiel. Ante Dios, a veces sería un poco diferente, pero aparentemente, de verdad, nosotros podemos pensar que algún hermano que asiste a la iglesia todos los domingos, eres fiel. También en el seminario, algunos hermanos asisten al seminario todos los días. Podemos pensar que eres fiel, ¿de verdad? A veces, por alguna razón, no podría asistir, pero aunque no tiene alguna razón, no asiste. Por la razón carnal, no asistió. Eres menos fiel. Sí, ¿verdad? También, en un año, ¿cuántas veces habrá retiro? ¿Una vez o dos veces? Dos veces. Es la voluntad de Dios asistir al retiro 2 veces. ¿Por qué? Conforme a la voluntad de Dios, nosotros tenemos retiro de primavera, de verano, ¿sí, verdad? Nosotros aquí nos reunimos juntos para predicación. ¿Esto es la voluntad de Dios, sí o no? Esto es la voluntad de Dios. Dios quiere. En donde más almas perdidas reciben la salvación. En el retiro. Cuando nosotros predicamos el Evangelio juntos, más almas perdidas reciben la salvación. Más almas perdidas ya serán bautizadas en el retiro. Por eso, esto es la voluntad de Dios. El retiro es asistir al retiro es la voluntad de Dios. Por eso, los cristianos, aunque hay 2 veces, hay retiro 2 veces, los cristianos tienen que asistir al retiro 2 veces. Pero algún cristiano piensa así, entre 2 retiros en el año, yo voy a asistir al retiro 1 vez nada más. ¿Por qué asisto? ¿Por qué asiste al retiro 2 veces? Es mismo. Podría pensar así, pero ¿quién es más fiel? Los que asisten al retiro 2 veces podrían ser más fieles. Más fieles a quien que asiste al retiro 1 vez. Sí, es correcto, ¿sí, verdad? Por eso, y también cuando hay reunión de célula, es muy importante, reunión de célula. Hay que asistir, aunque
está ocupado, aunque tiene alguna razón, tiene que asistir, especialmente los servidores, ¿de verdad? Los servidores. Los cristianos tienen que tener la comunión con otros hermanos. ¿Cómo pueden tener la comunión sin asistir a la reunión de célula? ¿Cómo pueden tener la comunión con otros hermanos? No pueden tener comunión. Por eso, en la reunión de célula, los cristianos primero pueden escuchar la palabra de Dios y pueden compartir su testimonio. Por eso, con el corazón humilde, otros hermanos estarían más animados, ¿sí o no? Más animados. Dios está con nosotros, con el corazón humilde. Por eso, antes de asistir al retiro, tiene que preparar su testimonio. Sin preparar su testimonio, no necesitan asistir a la reunión de célula. Hay que preparar. ¿Por qué? No solamente ustedes escuchan el testimonio de otros hermanos, sino también ustedes también tienen que dar testimonio a otros hermanos para que otros hermanos puedan animarse. Por eso, antes de asistir al retiro, tienen que preparar su testimonio. No es fácil, no es difícil. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso la Biblia dice, en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay que buscar primeramente el reino de Dios. Esta palabra habla la prioridad de nuestra vida cristiana. Tenemos que trabajar, pero ¿cuál es el primero? Si hay reunión de célula, si hay reunión si hay seminario, primero hay que asistir al seminario, hay que asistir a la reunión. Y el domingo, aunque algún cristiano tiene que trabajar, primero hay que asistir a la iglesia sin falta. Y después en la tarde podría trabajar. No se pierde su dinero. Dios sabe todo. Aunque nosotros queremos ganar dinero, pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no podemos ganar dinero. La Biblia dice, las riquezas vuelan como águila ya vuela en el aire. ¿Podemos agarrar? No podemos. El dinero, las riquezas son como águila. Si Dios no nos ayuda, no podemos ganar dinero. Primero, ante Dios, tenemos que llevar la vida cristiana continuamente. Hasta ahora yo expliqué acerca de la fidelidad. Ahora, nada más, ahora estoy explicando sobre segundo tema. Seguir al Señor. Los servidores, todos los cristianos, pero especialmente ¿quiénes son los servidores? Ellos son los que siguen al Señor cerca. Todos los cristianos tienen que seguir al Señor, pero los cristianos son los que siguen al Señor cerca. Por eso, para servir al Señor, ¿ustedes quieren servir al Señor? ¿Sí o no? ¿No quiere? No contesta nada. ¿Quieren seguir al Señor? ¿Por qué ustedes quieren seguir al Señor? Ustedes son los salvos. Recibieron la salvación por la sangre de Cristo. Si ustedes siguen al Señor, si ustedes quieren servir a Dios, tienen que seguir al Señor, seguir.
obedeciendo la palabra de Dios, llevando la vida cristiana. Por eso, San Juan, capítulo 12, versículo 26, leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Los servidores, los siervos, tienen que servir a Dios. Y servir a Dios es igual que servir a los hermanos, igual, porque dentro del salvo, Dios está. Es igual, servir a los hermanos es igual que servir a Dios. Si alguno me sirve, sígueme. Si ustedes quieren servir a Dios como servidores, tienen que seguir a Dios. Ahora, vamos a aprender cómo tenemos que seguir a Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23. Leamos juntos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que seguir al Señor. ¿Cómo? Niéguese a sí mismo. Si ustedes quieren seguir al Señor, hay que negarse a sí mismo. Hay que negar sus pensamientos. Algunos cristianos, sus pensamientos son más fuertes que la palabra de Dios. Por eso no pueden negar su pensamiento. Pero hay que negar su pensamiento. Aunque ustedes tienen su plan, su pensamiento, hay que negar. Y hay que obedecer la palabra de Dios. Y hay que negar, sí, ¿verdad? Nuestros planes. Si nuestro plan no es conforme a la palabra de Dios, hay que negar nuestro plan. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que llevar la vida cristiana según la voluntad de Dios. Y después de negarse a nosotros, después de negarnos a nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice, ¿qué dice? Tome su cruz. O sea, alguien piensa acerca de esta palabra así. ¿Tome su cruz? No tengo mi cruz. Vamos a hacer con carpintero. Vamos a cargar mi cruz cada día. No es así. Tome su cruz. ¿Cuál es su cruz? Por ejemplo, alguna hermana no tiene su marido cuando recibió la salvación. Es muy difícil para llevar la vida cristiana. ¿Sí, verdad? Si tiene sus hijos, tiene que ganar dinero, tiene que limpiar su casa, tiene que cuidar a sus hijos. En lugar de su marido, ¿sí? Ella tiene que trabajar mucho. Pero tiene que saber que esa situación es su cruz. Hay que cargar, hay que tomar su cruz. Hay que aceptar su situación. De alguien es muy humilde, pobre, no tiene mucho dinero. Por eso podría quejarse, pero tiene que saber, eso es su cruz. Hay que tomar su cruz. Entonces, alguien tiene la enfermedad, siempre está enfermo.
pero tiene que saber que su enfermedad es su cruz. Hay que tomar su cruz. Como apóstol Pablo. Apóstol Pablo está enfermo, pero pidió a Dios 3 veces, pero Dios no lo sanó. Dios le permitió su enfermedad. ¿De verdad? Hay que tomar nuestra cruz. Hay que aceptar nuestra condición, nuestro ambiente, nuestra situación. Y tal como digo esta palabra, hay que seguir al Señor cada día. No solamente en el retiro tenemos que seguir al Señor, sino también después de terminar el retiro, tenemos que seguir al Señor continuamente. Cada día. No hay descanso verdadero en este mundo. Cada día. No termina nuestra vida cristiana. Y para seguir al Señor, sin quejarnos, debemos seguir al Señor. Mateo 17:1. Leamos juntos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. A veces Jesús llevó a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y a Juan. Jesús llevó a 3 discípulos al monte alto. Muy alto. Ustedes a veces subieron al monte alto como Pico de Orizaba, como Popocatépetl aquí cerca. Algunos ya subieron, ¿verdad? ¿Es fácil, difícil? Difícil, ¿verdad? Cuando 3 discípulos subieron a la montaña alta con el Señor, probablemente lo hicieron sin quejarse. Los cristianos también. Cuando los cristianos siguen al Señor, tienen que seguirlo sin quejarse. Sin quejarse, ¿verdad? Con gozo, con alegría. En el desierto, los israelitas se quejaban contra Dios. ¿Qué pasó? Los serpientes ardientes les mordieron, muchos israelitas murieron. Ahora, cuando los cristianos se quejan contra Dios, ya Satanás les tienta. Los cristianos, quienes se quejan contra Dios, caerán en la tentación por Satanás. Eso, dando gracias a Dios, debemos seguir al Señor. Y cuando seguimos al Señor, tenemos que orar a Dios. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús subió al monte con 3 discípulos a orar. Entonces los servidores tienen que seguir al Señor orando a Dios. Entonces, Jesús oraba ya siempre, ¿verdad? Aunque él estaba ocupado. Por eso él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aunque mucha gente ya estaba con él, pero él se fue a un lugar para orar. A veces él oró a Dios toda la noche para elegir a 12 discípulos. Elegir a 12 discípulos es muy importante. Por eso toda la noche él oró a Dios. Y después eligió a 12 discípulos.
Nosotros también, para decidir algo importante, hay que orar más. Y después hay que decidir. No tiene que decidir algo fácilmente, sin orar. 그래서 si algo es la voluntad de Dios, podemos decidir algo, ¿verdad? Y antes de morir en la cruz, Jesús, él oraba a Dios 3 veces. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y para seguir al Señor, Hechos 20, 19, leamos juntos, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han bien venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo escribió esta palabra, sirviendo al Señor con toda humildad. Se necesita humildad. Por eso el Señor lavó los pies de sus discípulos. Aunque Él era Señor, Él era el Maestro. Él era humilde. El Señor era humilde. Y la Biblia dice, primero esta palabra, Lucas 9, 46 al 48, yo leo la letra roja, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Los que sirven a los hermanos son grandes. Los servidores, los siervos son los que sirven a los hermanos. Por eso, quienes sirven a los hermanos pueden ser las personas grandes. Y el apóstol Pablo sirvió al Señor con muchas lágrimas. Él también sirvió al Señor con la condición fácil. Yo pienso que es fácil servir al Señor con buena condición. Es fácil. Pero con mala condición, para servir al Señor es difícil. Es difícil. A veces no podemos servir al Señor con mala condición. Por eso, cuando algunos cristianos están probados en su vida cristiana, si hacen lo que quieren, ellos no están sirviendo al Señor. Los que verdaderamente sirven al Señor, sirven incluso si sufren pérdidas físicas. Aunque están bajo las dificultades, hay que seguir al Señor, hay que servir al Señor continuamente. Aunque algunos cristianos están enfermos, tienen que seguir al Señor. ¿Cómo? Tienen que asistir a la iglesia, tienen que leer la Biblia, tienen que orar a Dios, tienen que predicar el Evangelio. No deben abandonar su vida cristiana. Hay varios ejemplos, pero no tenemos mucho tiempo. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 23, 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquellos que sirven para impresionar a la gente no están sirviendo al Señor correctamente.
Romanos 14, 18. Leamos juntos. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. No se puede servir al Señor correctamente mientras se actúa mal ante la gente. Romanos 12, 11, leamos juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No se puede servir al Señor adecuadamente viviendo con pereza. Lucas 16, 13, leamos juntos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si los siervos sirven otras cosas, no pueden servir al Señor. Si los cristianos sirven a las riquezas, no pueden servir a Dios. Romanos 16, 18, leamos juntos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es un gran pecado abandonar al Señor en el corazón y pretender servirle con fines carnales. Servir al Señor con cualquier otro propósito no es servir al Señor. ¿De verdad? Y por eso no tenemos mucho tiempo, nada más yo les explico un poco. Con el poder de Dios tenemos que seguir al Señor. También con el amor de Dios nosotros tenemos que seguir al Señor. Por eso, para servir al Señor con el amor, no debemos amar este mundo. Si nosotros amamos este mundo, el amor hacia Dios se enfría. También cuando los cristianos cometan el pecado, el amor de Dios se enfría. Por eso no debemos pecar. El resultado de servicio. Salmos 119, 71. Leamos juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay sufrimientos cuando los cristianos sirven al Señor, pero a través de los sufrimientos pueden entender la palabra de Dios. Esto es la última palabra. Resultado de servicio. Apocalipsis 22, 12. Leamos juntos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso, después de servir a Dios, Dios nos recompensará. Por eso, antes de que Jesús venga por segunda vez, nosotros tenemos que servir a Dios, tenemos que servir a los hermanos más. ¿Sí? ¿Verdad? Hemos aprendido la actitud verdadera de los siervos. Con oración vamos a terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por permitirnos buen trabajo. Nosotros, después de recibir la salvación, podemos servir a Dios, podemos servir a los hermanos. Esto es la bendición de Dios. Pero somos muy débiles. No tenemos
sabiduría, la sabiduría, ni el poder. Pero si Dios nos dará más sabiduría, más poder, podemos trabajar más para servir a Dios, para servir a los hermanos. Hemos aprendido la fidelidad, que la fidelidad es importante. Ayúdanos para que podamos seguir al Señor, podamos servir al Señor con la fidelidad. También para servir a Dios tenemos que seguir al Señor. Para seguir al Señor, ayúdanos para que podamos negar nuestro pensamiento, nuestro plan. El plan de Dios es primero. Ayúdanos para que podamos seguir al Señor correctamente. En el retiro, ahora muchas almas perdidas están escuchando la palabra del seminario. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hoy en la noche se predicará la palabra del pecado. Ayúdalos para que ellos reconozcan que son pecadores, para que reciban la salvación escuchando la palabra de mañana. Hasta que termine, Dios esté con nosotros. También esté con los servidores para que ellos estén animados por esta palabra, por la comunión con otros hermanos. Confiamos todo en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas